Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hola Nihon. Mi nombre es Lidia, soy una mexicana viviendo en Japón y ya tengo otro video desde este hermoso país. Si son nuevos en mi canal y este es el primer video que ven, me da gusto que hayan llegado aquí. Si ya han visto mis videos y me siguen acompañando en esta aventura por Japón, les agradezco mucho, les mando saludos y un gran abrazo. Por cierto, no olviden suscribirse a mi canal, compartir y dar like. Este video es parte de una serie que muestra un viaje que hice por varias ciudades de Japón junto a mi familia. Quizás les puede servir como referencia si es que tienen planeado visitar Japón o simplemente para conocer más sobre este bello país. Así que comencemos con la parte 3 del viaje por Japón. Antes, les voy a hacer un resumen de la parte 1 y 2 de esta serie. Después de varios años y planes pospuestos, finalmente mi familia pudo venir a Japón. Vinieron por 19 días y decidí llevarlos de paseo por varias ciudades de este país. En el día 1 estuvimos en Tokio. En el día 2 fuimos a Hiroshima, específicamente a Miyajima. En el día 3 visitamos el Hiroshima Peace Memorial, el castillo de Hiroshima, el Pokémon Center de la ciudad y por la tarde partimos al siguiente destino, Kioto. En el día 4 fuimos a Arashiyama, el templo Kinkakuji, el Pokémon Center de Kioto y por la tarde nos dirigimos al siguiente destino y es donde nos encontramos. En este momento vamos rumbo a Osaka. Como se pueden dar cuenta, todo ha sido muy express, pues tenemos el tiempo medido, pero realmente lo hemos disfrutado. A diferencia de Hiroshima y Kioto, nuestra parada en Osaka va a ser un poco más larga. Nos vamos a quedar el resto del día 4 y 3 días más. Hablando del traslado, para llegar a Osaka desde Kioto es mucho más fácil. Solo hay que tomar un Shinkansen y es un trayecto muy corto. Ese tren bala solo tarda 14 minutos en llegar. Por cierto, recuerden que también soy la guía de este paseo, así que, además de grabar, tengo que ir revisando las ubicaciones para llegar bien. Y ups, no grabé la entrada del lugar en el que nos vamos a hospedar en Osaka, pero les muestro el interior. El lugar se llama Guest House Sora y por el tiempo del hospedaje pagamos 88,000 yen, es decir, 17,600 yen por persona. El departamento incluía 3 camas individuales, 3 futones, baño, tina, comedor, refrigerador, estufa y utensilios de cocina. Aunque propiamente no lo reservé en Airbnb, realmente parece uno. De hecho, es un lugar muy peculiar porque se encuentra justo arriba de una lavandería y la entrada está un poco escondida. Al principio no estaba muy segura de rentarlo y me causaba preocupación, pero al estar ahí realmente confirmé que fue buena decisión, pues el departamento era genial. Además, nos dimos cuenta que tener la lavandería en la planta baja fue muy conveniente. Realmente era un lugar muy completo, a buen precio, limpio y cómodo. Si visitan Osaka, se los recomiendo. Por cierto, lo elegí considerando que en este punto del viaje quizás ya nos íbamos a empezar a cansar y debíamos tener un lugar que nos permitiera relajar y cargar energía. Después de acomodarnos y refrescarnos, fuimos a un supermercado cercano para comprar comida, cocinamos la cena y nos fuimos a descansar. Ohayo gozaimasu. La tarde del día anterior básicamente la utilizamos para cargar pilas porque hoy toca ir a un lugar muy emocionante y que todos queríamos visitar. Hoy vamos a Universal Studios Japan. Madrugamos un poco pues queríamos estar ahí antes de que se abran las puertas del parque, es decir, salimos de nuestro hospedaje a las 5:30 de la mañana para poder llegar a USJ alrededor de las 6:20 de la mañana. Ya estamos en la estación de tren cercana a USJ y como pueden ver, desde esta hora de la mañana ya está llenísima. Hablando de este parque temático, les cuento que solo compramos el boleto regular, es decir, no compramos el pase express. Conozco muchas personas que compran ese pase para evitar las largas filas y está bien, pero desde nuestra perspectiva era un gasto excesivo e innecesario. Nuestro boleto regular costó 9,300 yen y comprar el pase express era agregarle 13,000 yen. Por lo mismo de que no lo compramos, tuvimos que organizar nuestro día para aprovechar el lugar al máximo. De hecho, es uno de los motivos por el que estamos tan temprano en USJ. ¡Wow! Ya estamos en la entrada. Me resulta muy emocionante visitar este lugar.
Por cierto, aunque las personas tengan pase express, tienen que formarse para poder entrar. Sin embargo, los que se hospedan en el hotel de Universal Studios tienen prioridad y pueden entrar antes que todos, antes de que se abran las puertas del parque. Tienen por algunos minutos el parque solo para ellos. Retomando el tema de los pases regulares, les voy a contar un detalle que quizás saben o quizás no. Las personas que tienen un pase express pueden evitar la fila que se hace para subir a las atracciones, es decir, reducen el tiempo de espera. Así que, las personas que no compramos ese pase, tenemos dos opciones: formarnos con nuestro grupo en la fila regular y esperar. Ese tiempo de espera suele ser largo, pero al final todos podemos subir juntos. Sin embargo, existe otra opción. Existe la fila para personas solas, es decir, personas que pueden tomar los asientos que no se utilizan. Suena raro, pero les explico. Es normal que en los juegos queden lugares vacíos. Por ejemplo, hay juegos que son de parejas, y si va un grupo de amigos de 3 personas, va a quedar un lugar vacío. Entonces, al formarse en esa fila de personas solas, se pueden ocupar esos asientos disponibles, pues permite llenar ese juego. Esta fila reduce el tiempo de espera considerablemente y es casi como un pase express. El detalle es que sí hay que separarse del grupo con el que estamos conviviendo, pero no importa, pues muchos de los juegos se disfrutan en individual. Además, aunque en diferente fila, pero casi siempre puedes subir con tu grupo al mismo tiempo. Y bueno, es lo que vamos a hacer en los juegos que se permita, porque obvio hay juegos en los que no existe la fila para personas solas o está cerrada y no queda más que formarse en la fila larga y esperar. Como pueden ver, muchos están corriendo pues quieren ser de los primeros en llegar a los juegos, especialmente a los favoritos como Harry Potter y Super Nintendo World. De hecho, nosotros vamos a Super Nintendo World y también estamos corriendo. Un detalle importante de USJ es que hay que bajar la aplicación, pues desde ahí se tiene que reservar el acceso a Super Nintendo World. Como fuimos de los primeros en llegar al parque, entramos rapidísimo. ¡Qué emoción! Finalmente llegamos. Pero bueno, ya, vamos a entrar por la tubería verde. ¡Wow! ¡Es hermoso! El mundo de Super Nintendo recrea el icónico mundo de Super Mario Bros. Algunas de las atracciones que se pueden encontrar son Mario Kart, el reto de Koopa, que es una de las más destacadas, pues como el nombre lo dice, se basa en el juego de carreras de Mario Kart. Otra de las atracciones es la aventura de Yoshi, que básicamente consta de un paseo en el lomo de Yoshi, y es precisamente la que se ve al fondo. El mundo de Super Nintendo está diseñado para que las personas puedan interactuar con el entorno, por lo que se recomienda comprar las bandas Power Up que permiten jugar mientras se recolectan monedas virtuales. Otro de los atractivos de Super Nintendo World son sus tiendas de souvenirs, que tienen artículos exclusivos que van desde juguetes hasta ropa. Y sí, están bien bonitos. La gente empezó a llegar y después de un rato el lugar estaba llenísimo, así que decidimos salir de Super Nintendo World para dirigirnos a otra zona de USJ.
decidimos ir al mundo de Jurassic Park, y es que básicamente está enfrente de Super Nintendo World. En este mundo, las atracciones principales son Jurassic Park The Ride, es una de las más emblemáticas, pues es un paseo acuático que recrea las instalaciones de Jurassic Park. Otro juego de este mundo se llama The Flying Dinosaur, que es una montaña rusa que simula la sensación de volar, pues las personas van suspendidas y uff, es uno de mis favoritos. Por cierto, para este juego la fila de personas solas no estaba abierta, y así que nos pidieron formar en la fila regular y esperar. Ya había muchas personas y sí nos tardamos en subir, pero este juego vale la pena. Confirmo, The Flying Dinosaur es de mis juegos favoritos. ¿Y qué creen? De repente nos encontramos con un dinosaurio de verdad. Decidimos seguir descubriendo USJ con dirección al mundo de Harry Potter, y en el camino nos encontramos con el juego de tiburón. Ya que estábamos ahí y había poca gente, decidimos entrar. Finalmente llegamos al mundo de Harry Potter. Como es de esperarse, es una de las áreas temáticas más cautivadoras dentro de Universal Studios Japan. La experiencia se centra en recrear de manera detallada el universo mágico de Harry Potter. Lo primero que encontramos es la famosa y linda villa, un área que recrea las tiendas que se pueden ver en la serie, las calles empedradas, y básicamente nos hace sentir parte del mundo de Harry Potter. En estas tiendas se pueden encontrar productos exclusivos, túnicas, golosinas, cerveza de mantequilla, que por cierto es bastante dulce pero rica, y al igual que en el mundo de Super Nintendo, aquí se pueden comprar varitas interactivas, es decir, permiten a las personas realizar hechizos en ciertos lugares designados. Otro detalle interesante es que a lo largo del día se llevan a cabo actuaciones, es decir, se recrean momentos de la serie. A hippogriff in Hogsmeade? Is there a homework assignment on transfiguration? Because surely you haven't just turned someone into a hippogriff, of all things. Hablando de las atracciones, la más popular es Harry Potter and the Forbidden Journey. Justo se encuentra dentro del castillo de Hogwarts y es básicamente una aventura de simulación de vuelo. Después de un rato, salimos del mundo de Harry Potter para ir a otra atracción interesante. Queríamos entrar al juego de Spider-Man. Es famosa por ser una simulación 3D, en donde las personas suben a un vehículo que se desplaza a través de la ciudad de Nueva York, mientras Spider-Man lucha contra supervillanos. Es decir, hay de todo: efectos visuales, movimientos del vehículo y elementos 3D como calor, agua y viento. Es toda una experiencia y sí, aquí está.
Aunque realmente no íbamos a entrar a las atracciones, decidimos caminar un poco por el mundo de los Minions. La verdad es que no somos fans de esta serie y parece muy para niños, así que mejor nos fuimos. Vean el atardecer de este día, fue hermoso. Después de subirnos a otros juegos y disfrutar el parque, ya nos estábamos cansando, pues estábamos aquí desde las 6:30 de la mañana. Además llevábamos bolsas con compras, ya no grabé más, pero nos quedamos hasta las 8 de la noche y todavía tuvimos que pasar a la sección de tax free, pues mi familia había comprado muchos souvenirs y sí era conveniente aplicarlo. Visitar Universal Studios Japan fue una experiencia muy linda y divertida. Se queda un gran recuerdo en mi memoria. Si visitan Japón, definitivamente les recomiendo hacer una parada en este parque. Buenos días, Osaka. Estamos empezando el día 6 del viaje y hoy vamos a estar básicamente en la ciudad de Osaka. Les cuento que terminamos muy cansados de Universal Studios, así que hoy va a ser un día muy relajado. Para empezar, salimos de nuestro hospedaje a una hora decente. No madrugamos como los otros días. Salimos a las 9 de la mañana y vamos rumbo a la primer parada del día. Vamos a una de las atracciones turísticas más importantes de la ciudad. Hoy visitaremos el Castillo de Osaka. El castillo se remonta al siglo XVI y desempeñó un papel crucial durante el periodo de los estados en guerra en Japón. A lo largo de los años ha sido reconstruido varias veces debido a incendios y conflictos. En la actualidad, y como es de esperarse, es un lugar muy visitado principalmente por turistas extranjeros. Y sí, hay muchos. ¡Wow! Desde aquí ya podemos ver parte de su construcción. La estructura cuenta con varias torres y muros defensivos, así como un foso que rodea la base del castillo. También cuenta con puentes levadizos que obviamente eran parte integral de su sistema defensivo. Alrededor del castillo de Osaka hay jardines hermosos y parques que ofrecen un espacio tranquilo para pasear y disfrutar la naturaleza. Otro dato curioso es que durante la época de Sakura o cerezos en flor, todo el castillo se rodea por estas lindas flores. Y aquí está, el famoso castillo de Osaka. Definitivamente es un tesoro histórico y cultural que representa la rica historia de Japón. Por cierto, existe la opción de subir al castillo, pero estábamos muy cansados y además se tiene que pagar, así que decidimos simplemente sentarnos a admirarlo. Hasta luego, Castillo de Osaka. Y bueno, después de un rato decidimos dirigirnos al siguiente destino del día. Ya les había comentado que mis hermanas son fans de Pokémon, así que querían aprovechar su tiempo en Japón para visitar todos los Pokémon Center posibles. ¿Y qué creen? En Osaka hay 2. Obvio, aprovechamos este día para ir a uno de ellos. Vamos rumbo al Pokémon Center de Osaka, que se encuentra dentro del centro comercial Daimaru Umeda. Nos dimos cuenta que dentro del mismo piso hay otras tiendas interesantes, como la Mugiwara Store, que es una tienda temática dedicada a One Piece. Ofrece productos exclusivos que van desde ropa y accesorios hasta juguetes, figuras de acción y artículos de colección.
Y ja, también hay una tienda Nintendo. Obvio, entramos a inspeccionar. Como pueden ver, había mucha gente, pero no la suficiente como para pedir a las personas que hicieran fila y esperaran turno para entrar. Mejor vámonos. Hasta luego, Nintendo Store. Ahora sí, llegamos al Pokémon Center Osaka. Este centro ofrece una selección estándar de productos Pokémon, que incluyen juguetes, ropa, artículos de papelería, accesorios y más. Es mucho más tranquilo en comparación con el otro centro Pokémon que existe en la ciudad, es decir, en comparación con el Pokémon Center Osaka DX o Deluxe, pero ya lo visitaremos después. Mientras googleaba la zona, descubrí que estábamos muy cerca de la tienda Rikuro Ojisan no Mise, famosa por el pastel esponjoso de queso, así que aprovechamos y fuimos por uno. Obviamente es una tienda muy popular, incluso le han hecho muchos TikToks, así que casi siempre hay una fila larga de gente formada. No nos importó esperar, pues mientras tanto pudimos ver la preparación. Por cierto, el nombre Ojisan significa abuelo en japonés, así que la tienda, al llevar ese nombre, se distingue por la imagen de un abuelo en sus pasteles. Después de esperar un buen rato, finalmente llegó nuestro turno para comprar. Aunque vivo en Japón, no había tenido oportunidad de probarlo, así que tenía curiosidad, especialmente por tantos videos que le han hecho para las redes sociales. Aquí está, sí es muy esponjoso, pero en lo personal no fue tan delicioso como lo pintan. Después del pastelito, regresamos a nuestro hospedaje para dejar las cosas y refrescarnos un poco.
Cuando cayó la noche, decidimos salir a caminar por la zona de Namba y Dotonbori. Namba es una importante zona comercial y de entretenimiento en la ciudad y es muy visitada también por su cercanía con Dotonbori, que es un lugar llamativo por sus letreros luminosos, siendo el más famoso el letrero Glico Running Man, que se ha convertido en un símbolo reconocible en la ciudad. De hecho, es a donde nos dirigimos. En esta zona es común ver figuras gigantes afuera de los restaurantes, lo que llama mucho más la atención y motiva a algunos a entrar a esos lugares. Son muy graciosos, pero sí, llamativos. Hablando del letrero Glico, representa a un corredor victorioso que a la vez simboliza la marca Glico, una empresa japonesa conocida por sus productos alimenticios, principalmente dulces. El letrero Glico ha sido una parte integral del paisaje urbano de Osaka desde la década de 1930 y, aunque a lo largo de los años ha sido reconstruido y modificado varias veces, siempre ha mantenido su esencia y posición. Obviamente, es uno de los lugares más fotografiados en Dotonbori y es un punto de encuentro práctico para residentes y visitantes, así que casi siempre hay muchas personas. Aunque en video puede parecer un simple letrero, wow, realmente es muy impresionante tenerlo cerca. Además, con el río, las luces y todo lo que hay alrededor, definitivamente dan muchas ganas de tomar fotos y videos. Buenos días, Osaka. Aunque ayer por la noche visitamos la zona de Namba, Dotonbori, hoy estamos de regreso. Y es que, ¿recuerdan que les comenté que en Osaka hay 2 Pokémon Center? Ya visitamos uno y hoy toca ir al otro. Y es especial porque es un Pokémon Center DX, es decir, Deluxe. Supuestamente cuenta con artículos exclusivos, así que queremos comprobarlo. En esta zona siempre hay gente, pero obviamente durante el día la vibra es un poco diferente a la de la noche. Se pueden ver grupos de estudiantes, familias y en general todo es mucho más relajado. La mayoría de las personas se enfoca en visitar las tiendas, que se pueden encontrar desde marcas internacionales hasta tiendas únicas. De hecho, esta zona es una de las áreas comerciales más concurridas y populares de Osaka. De repente, vimos el anuncio de una tienda Donguri, así que, obviamente, también teníamos que visitarla. La tienda Donguri también es conocida como la tienda Ghibli. Estas tiendas son famosas pues ofrecen artículos relacionados con las populares películas de estudio Ghibli como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y muchas más. Se pueden encontrar juguetes, peluches, artículos de papelería, ropa y más mercancía temática. Curiosamente, en esta tienda Donguri hay una zona donde las personas se pueden tomar fotos con sin rostro. Obviamente hay que formarse, pero creo que vale la pena para tener la foto del recuerdo.
Al salir encontramos otra tienda curiosa, la tienda de Godzilla. Uf, es muy interesante, especialmente para los fans de la serie. También encontramos la tienda Capcom, que igualmente ofrece mercancía exclusiva, figuras coleccionables y más artículos relacionados con la marca. Lo que más se pueden ver son artículos de Street Fighter, Resident Evil y Mega Man. Este es el Pokémon Center Deluxe. Quería grabar el interior, pero había muchísima gente y era muy difícil hacerlo, así que simplemente los dejo con las estatuas de algunos Pokémon. Después de un rato en ese Pokémon Center, seguimos caminando y encontramos una tienda Jump. Y sí, nuevamente hicimos una parada. Como se pueden imaginar, ya llevábamos varias bolsas con compras. Definitivamente, si vienen a Japón y tienen pensado ir a este tipo de tiendas, les recomiendo traer suficiente dinero para gastar, porque sí, van a querer comprar todo. Miren, llegamos nuevamente a la zona donde se encuentra el Glico Running Man. Se ve muy diferente con luz de día. ¡Ah! También vean esto, un anuncio 3D con un perrito. ¡Súper lindo! Lástima que me di cuenta muy tarde y no lo pude grabar completo. Decidimos seguir caminando por la zona, y es que tantas tiendas, anuncios y luces hipnotizan un poco y motivan a seguir explorando. Después de un rato, llegamos a una zona que ya no se veía tan pintoresca, pues estaba repleta por bares y restaurantes. Pero igual fue muy interesante, pues había luces y gente. Aprovechamos para comer algo y sí, nos fuimos al karaoke. En general, creo que la ciudad de Osaka cuenta con una mezcla única de modernidad y tradición, que van desde los destellos deslumbrantes de Dotonbori, la serenidad del castillo de Osaka y hasta el resplandeciente USJ. Definitivamente disfruté mi estancia en la ciudad y me hubiera gustado quedar un poco más, pero tenemos que continuar este viaje. Con este atardecer, me despido de la ciudad. Hasta luego, Osaka.
Estamos empezando un nuevo día. Hicimos el checkout a las 10 de la mañana y salimos con dirección a la estación de Shin-Ozaka, que es la estación desde donde sale el tren bala. Y es que hoy vamos rumbo a Tokio, que será nuestro último destino de este viaje. Es un trayecto largo porque como tenemos el JR Pass, solo podemos tomar el Shinkansen Kodama, es decir, el Shinkansen que hace parada en todas las estaciones. Entonces, desde la ciudad de Osaka a Tokio tardaremos 4 horas en llegar. Ya estamos en la estación de Shin-Ozaka, emocionados por regresar a la gran ciudad de Tokio. Con esto, termina la parte 3 de este viaje por Japón. Nos faltaron muchos lugares por visitar en Osaka, pero creo que cubrimos lo que más llamó nuestra atención. Además, sirve de motivación para regresar. ¿Qué les pareció este viaje express por esta ciudad? Estén al pendiente para la continuación de este viaje por Japón. Muchas gracias por ver. Me alegra poder compartir con ustedes este tipo de experiencias. Recuerden que me ayudarían mucho si se suscriben a mi canal y le dan like a este video. Por favor, compartan para que pueda llegar mi contenido a más personas. No olviden activar la campanita para que les avise cuando salga la siguiente parte de este viaje. Por cierto, pueden revisar mis redes sociales y mi página web para más contenido sobre Japón. Me encuentran en todos lados como Hola Nihon. Cuídense mucho y hasta la próxima.